Buenas tardes, noches, bienvenidos a este nuevo espacio de Como Anillo al Dedo, este programa de 2 días a la semana que vamos a estar transmitiendo en nuestras plataformas de redes sociales, en Twitter, en Facebook y también en YouTube. Vamos a estar hablando de diversos temas de la agenda de la semana, de la agenda coyuntural que tiene que ver con política y en general con el estado del país. Se encuentra, por supuesto, con nosotros, con quien vamos a estar compartiendo este medio, habitualmente, mi amigo Javier Lozano. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues muy contento, mi querido colega, de comenzar esta edición, este proyecto, este programa, este podcast contigo, con una persona tan brillante como tú, tan buen abogado, tan buen legislador, tan valiente. Y bueno, pues hay que decirle a nuestra audiencia que el nombre de Como Anillo al Dedo, además lo sometimos a consideración del respetable vía una encuesta de Twitter, pero es en buena medida, es para recordar constantemente la indolencia de este presidente de la República que tenemos, que dijo que la pandemia le venía como anillo al dedo a la Cuarta Transformación. Y bueno, pues ahí tenemos ya los resultados que ahorita vamos a comentar como uno de los temas de este primer programa. Así que bienvenidos todos y arrancamos, mi querido Jorge. Es correcto, vamos a estar dando seguimiento a todos los temas, a todo lo que viene sucediendo, de una manera diferente, diría yo, porque vamos a entrar a las tripas del asunto, vamos a analizar, vamos a hacer propuestas, vamos a tratar de explicar de una manera coloquial lo que muchas veces no se quiere pues dar a conocer, lo que no se quiere que se sepa. Vamos a empezar, si no tienes inconveniente, Javier, un tema que nos preocupa, que nos debe ocupar a todos y que hay mucho desconocimiento porque nadie se ha dado la tarea de concentrar la información al respecto, es el tema de las vacunas, haciendo un muy breve compendio de cómo se ha dado este asunto. En el mes de octubre, para ser exactos, el día 10, el presidente López Obrador anuncia, fíjate lo que anuncia que se van a comprar 190 millones de vacunas, 190 millones de vacunas. El número cambia porque para el día 20 de diciembre se anuncia la compra de 36 millones. Y se anuncia también que va a llegar un primer embarque de 1.300.000. Ese primer embarque llegó de 3.000 vacunas nada más, ¿no? A través de un convenio con Pfizer. Este primer embarque. El punto es que a la fecha llevamos 640.000, un poquito más, inmunizaciones. Hemos aplicado 640.000 vacunas a la población, pero se prometieron 350.000 por semana. Es decir, llevamos 600.000 en 5 semanas y debieron haber sido 350.000 por semana. Ahí ya tenemos un desfase importante. Según el calendario, según las políticas de vacunación implementadas por el propio gobierno, el día de hoy, 1 de febrero, concluiría o debió haber concluido la etapa de vacunación a los trabajadores de salud de la primera línea, es decir, los que tratan directamente con algún paciente de COVID. Pero pues todo esto se rompió, modificaron esta política de vacunación para meter en la fila a los servidores de la nación, que más bien son pues la servidumbre del presidente, los operadores electorales de tierra de Morena, cobrados, por supuesto, pagados, perdón, con nuestros impuestos, y todo esto se modificó. Luego nos dijo el presidente que de ese embarque, bueno, esa cantidad comprometida de 36 millones que teníamos de vacunas, la mitad iba a tener que ser cedida a países pues pobres, a países que no tenían la capacidad económica para adquirirlas por instrucciones de la ONU. Después nos enteramos que esto era completamente falso, una recomendación que daba Naciones Unidas, no es ninguna instrucción. Lo que sucede, dicho por la propia farmacéutica Pfizer, es que hay un problema de desabasto a nivel internacional y no contamos con la cantidad suficiente de vacunas. Entonces el presidente, pues ya infectado por COVID, habló por teléfono con Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, y comprometió otros 24 millones de vacunas de esta Sputnik, esta vacuna rusa, que no ha sido probada más que hasta su fase 2, que son 3 fases de prueba. Esta se ha quedado en la fase 2
y solamente hay 12 países en el mundo que la están utilizando. Por supuesto, Rusia, por supuesto, los países alineados al eje Caracas, Argentina, Bolivia, por supuesto Cuba, Bielorrusia, algunos países, Hungría lo acaba de adquirir y México se suma a esta lista, sería el país número 13 en utilizarlo a nivel mundial. Pero parece ser, Javier, que no alcanza ni siquiera con esta Sputnik, porque ya pidió pues, que le hicieran el paro en los Estados Unidos, ya pidió que le ayudara a Joe Biden. Y pues Joe Biden, ¿qué va a decir? Pues a mí apenas me alcanza. Fíjate nada más, somos en una lista de 51 países, el país número 43 en cantidad de personas inmunizadas. Mientras países como Israel ya van a llegar al 30% de su población vacunada, nosotros estamos en el 0.03% y vamos para largo. Y bueno, pues esto se entiende, vaya, que es difícil conseguir las vacunas, que es difícil aplicarlas, que requiere una logística muy especial, pero lo que molesta es que nos mientan, lo que molesta es el engaño, lo que molesta es el aparentar lo que no es, que llevaran mariachis y llevaran cohetes para tronar al aeropuerto cuando llegó ese raquítico embarque de 3,000 vacunas y que no esté pasando nada, Javier. ¿Cómo ve este tema de las vacunas? No, y encima de todo el canciller dice, misión cumplida, señor presidente. Pues, ¿cuál misión cumplida? ¿Dónde está la misión cumplida? Como bien dices, si algo molesta en todo esto, ¿sí?, además de la incompetencia y la indolencia, es la mentira, porque nos está engañando. Y además, no es como si esto hubiera sido sorpresivo. Llevamos ya un año viviendo con la pandemia, hombre, casi un año, y sabíamos que cuando empiezan a surgir las primeras vacunas, se tuvieron que haber tomado las previsiones necesarias, incluso cancelar proyectos de las necedades que tiene este gobierno, por ejemplo, los elefantes blancos de Dos Bocas, de la refinería del Tren Maya, en fin. ¿Para qué? Para redireccionar el gasto público a fin de asegurar las vacunas que necesitamos para millones de mexicanos. Al ritmo que tú estás indicando, querido Jorge, a este ritmo terminaríamos de vacunar a la gente en el año 2055. O sea, es auténticamente una barbaridad. Y si le sumas a eso, como bien apuntas, que estos gandallas prefirieron vacunar primero a los siervos de la traición, porque son meros operadores, vulgares operadores políticos para las próximas elecciones de Morena, a los maestros de Campeche y no a los médicos de ese estado, la verdad es que es todo mal. Esto se está poniendo en evidencia no solamente la negligencia criminal en el manejo general de la pandemia, como tal, no solamente haber metido en un cajón al Consejo de Salubridad General que está previsto en la Constitución y que debió de haberse hecho cargo de este tema, sino que además ahora con el asunto 158,500 muertos oficialmente reconocidos por el sector salud, y ya vimos que el INEGI lo vino a desmentir, a decir que tenemos pues un subregistro como del 40% adicional, ¿no? Y no lo han aclarado. Entonces, y no lo han aclarado, ni lo van a aclarar, porque sabemos que muchos están muriendo sin haberse practicado la prueba, sin haberse verificado que tenían COVID, y entonces les ponen neumonía típica, paro cardíaco, no sé cuántas cosas, pero esto ha sido un desastre. Lo que sí es absolutamente indolente es, como te digo, es la mentira, el no hablar con claridad, y ahora dicen compran 24 millones de una vacuna que no ha pasado por la fase 3, que no sabemos su eficacia, no sabemos su grado de seguridad, y ya comprometieron 24 millones. Estos son auténticamente unos inútiles. Están demostrando que pueden ser buenos para la grilla, para ser activistas, para hacer oposición, para criticarlo todo, pero como administración pública federal están reprobados. Es un verdadero desastre. Nada más recordar cómo se componen estas brigadas de vacunación. Sí. Fíjate, estamos hablando de miles de brigadas de vacunación, cada una encabezada por un servidor de la nación, por la servidumbre del presidente, pero son acompañados cada uno de ellos por 4 militares, por 2 voluntarios que no tenemos idea de dónde salgan ni para qué van a estar ahí. Son acompañados de 2 promotores de Sembrando la Vida, de este programa del gobierno. Son acompañados de otros 2 promotores de las becas Benito Juárez, ¿no? Whatever that means, sea lo que sea esto,
Y bueno, pues entonces, pues y nada más 2 trabajadores de la salud. Entonces, pues esto ya es una brigada no de vacunación, sino una brigada electoral. Está para llorar, y sobre todo que las vacunas no las vemos. No vemos por ningún lado las vacunas. Se ve un presidente desesperado, un presidente que está pidiendo ayuda por todos lados. Hay problemas a nivel mundial con las vacunas, pero bueno, el manejo de la pandemia fue desastroso, y el manejo de la vacunación hasta el momento ha sido, creo que hasta peor, o sea, Peor. Sí, de verdad vergonzante, ¿no? Lo que hemos visto en este momento, y bueno, necesitamos llegar a 80 millones de mexicanos para la inmunidad de rebaño. ¿Cuándo vamos a llegar en 100 años? ¿En cuánto, no? Es lo que te digo. Patético lo que estamos viendo, ¿no? Patético. En fin, Javier, el día de hoy, bueno, ya tiene tiempo, el senador Ricardo Monreal, a raíz de pues esta supuesta censura, que no es tal, ¿no? Que aplica Twitter a las cuentas oficialistas, y las quejas que ha tenido el presidente de la República, y también colgándose del coletazo de esta supuesta censura a Donald Trump cuando se le canceló su cuenta. Bueno, pues han venido manifestando la necesidad de regular las redes sociales. Presentaron ya una iniciativa. Hoy la secretaria de Gobernación en funciones de conductora de la mañanera, la doctora Olga Sánchez Cordero, sale a decir que sí, que efectivamente las quieren regular, que están haciendo un estudio para ver de qué manera va a ser, para que no haya noticias falsas. Y pues bueno, recordar nada más una cosa muy rápida, para que nuestra opinión, la censura, Javier, para que sea tal, para que se pueda llamar censura, tiene que venir del Estado. Pues claro. El Estado es el único que censura. Estamos hablando de una red social, es una empresa privada. Para que nos entienda la gente que nos está escuchando y viendo, es como si yo tengo un restaurante, yo soy dueño del restaurante, y entra Fernández Noroña y empieza a mentar madres, empieza a insultar a medio mundo. No, hombre, ¿cómo te lo imaginas? Pues sería incapaz de ninguna manera, ¿verdad? Sería incapaz ese güey. Bueno, y yo le digo, oiga, pues lárguese de mi restaurante. Pues, ¿por qué? Pues porque es mi propiedad, es propiedad privada. Claro. Tú puedes ir a gritar tus maldiciones a otro lado. Puedes ir a gritar tus maldiciones a Tlaxcala, ¿no? Tu misoginia, con todo lo que ello implica, que ya lo castigaron y demás. Pero en mi restaurante no, porque es mi propiedad. Eso pasa con Twitter. Pues yo soy dueño de Twitter, yo pongo las reglas. No es censura, porque tú puedes salir de mi propiedad. Claro. Manifestar lo que quieras. Pero no solo eso, porque Twitter censura cuentas, no censura personas. Una persona puede abrir otra cuenta inmediatamente y seguir diciendo lo que quiera. Entonces, bueno, quieren meterse a regular Twitter. La realidad es esta: el gobierno ya perdió la batalla de las redes sociales. Ya no son benditas redes sociales, ya son malditas redes sociales. Se nota su desesperación, se nota que se ha volteado esta tendencia, y pues ahora le quieren meter mano al único espacio libre donde podemos expresarnos sin ningún tipo de intervención gubernamental. Y bueno, pues esto es lamentable, porque si lo censuran y lo controlan, pues no estaríamos tú y yo aquí, Javier. Terrible, ¿no? Es terrible, porque además, como bien dices, pasaron de ser benditas redes sociales a malditas redes sociales. En el 2018 ganaron en buena medida porque tenían un apoyo abrumador en las redes sociales. Hoy, después del desgaste y el ejercicio de gobierno tan malo que han tenido y que la gente ya está resintiendo, entonces claramente ya se les volteó la cosa. Y las redes sociales es un espacio, como bien dices, de libertad de expresión, sin filtros. Y además los límites a la libertad de expresión están previstos en el artículo 6º constitucional. Totalmente. Pero ese mismo artículo 6º constitucional prevé como espejo el derecho a la información y también el acceso a Internet y a la banda ancha, ¿sí? A las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos. A mí me tocó conducir los trabajos desde el Senado de la República como presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que creo que está funcionando a todo dar. Le quieren meter mano a esa ley, Ricardo Monreal, pero hoy apoyado increíblemente por la secretaria de Gobernación en funciones de maestra suplente de las mañaneras, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran riesgo? Como bien dices, los derechos humanos fundamentales, ¿sí?, incluida la libertad de expresión, solo puede ser coartada por el gobierno, por los gobiernos, por el Estado, no por los particulares. Una red social no es otra cosa más que una
plataforma, una agrupación, ¿sí? Privada que tiene sus propias reglas, porque entonces vamos a llegar al extremo de decir, oye, no, espérame tantito, libertad de expresión, ¿sí? Puede ser el que yo ponga pornografía infantil, no, espérame, ahí ya rebasaste lo que dice el artículo Ahí eso está constitucional. tipificado, eso es un Está delito en tipificado, firme. es un delito, y ahí no hay más que discutir, ¿verdad? Pero ¿qué más le quieren regular a las redes sociales y todo? ¿Qué? ¿Para callarnos? ¿Para reducir nuestro activismo en este espacio? A mí me parece muy peligroso y sí creo que aquí tenemos que sumarnos todos para entender que esto es un espacio privado. Las redes sociales, por más que pueda haber millones de personas, puedes o no participar aquí, pero si vas a participar aquí, tienes ciertas reglas. A mí una vez me castigaron 12 horas porque publiqué un dato que era un dato personal que no estaba yo autorizado para hacerlo. Me comí la sanción y entendí que esa es una de las reglas del juego. Así que a mí me parece que tratar de regular las redes sociales no es otra cosa más que ahora sí querer imponer censura desde la mayoría política que tienen en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Y esto es el coletazo, Javier, de esa campaña que nos regaló López Obrador antes de que le diera COVID contra Hugo Rodríguez. Así es. Ni siquiera es el titular de Twitter en México, no. Es un funcionario de Twitter en México, llamándole pues, que era panista, porque alguna vez hizo un trabajo por fuera de asesoría con algún senador del PAN, con algunas figuras ahí del PAN. Contra Twitter en general, con la plataforma, ha sido un golpeteo constante. Y fíjate, vinieron la suspensión de 3 cuentas, pero son 3 cuentas. Una era Lobrega, seguro la ubicas. Claro. Y, todo, es, ¿no? Nadie se creyó nunca la historia de la famosa Lobrega, nunca, porque la retaban a debates y nunca aceptó. ¿Por qué no aceptó? Porque no existe. Porque es una cuenta fantasma y ya descubrió Twitter que además hacen una suerte como de acarreo digital a partir de estas cuentas. Y fíjate, Lobrega, ¿no? Persona que no existe, cuenta cuyo titular tenía cientos de miles de seguidores, pero nunca pudo acreditar que había una persona física detrás de esa cuenta. Había otra cuenta que imagínate nada más el nombre, Chairo de Chairos o una sí. O sea, y también tenía cientos de seguidores babeantes ahí, como si fuera una celebridad atrás, ¿no? Todos los corifeos del gobierno, y pues tampoco pudo acreditar su nombre y apellido atrás. Puede ser que sea la misma persona, Lobrega y el Chairo ¿no? Sí. Y una tercera cuenta que no me acuerdo cómo se llama, de una mujer que tampoco pudo acreditar. Entonces, son cuentas que tú tienes una cuenta, a ti te perciben, a que te identifiques, que seas una persona física. Sí, claro. Con reglas. No lo haces, pues te suspenden. Estas pues claro. Bots totalmente, eran cuentas de odio, eran cuentas creadas desde la Presidencia de la República, ¿no? Para hacer el acarreo digital que tú bien mencionas en este momento. Todos nos hemos ajustado a las reglas, los que están a favor del gobierno y los que estamos en contra. Te pongo un ejemplo. Arne Ausenruten, que es de las personas más activas en la red. Sí, en Twitter, muy ácido. Sí. Creo que más ácido que nosotros dos, y eso está juntos. Eso está ya, o sea, ya es algo que decir. Inexorable, ¿no? Pero bueno, Arne tenía una cuenta de más de 200,000 seguidores y su cuenta estaba verificada. Tenía la palomita azul. Sí. Y por alguna extraña razón, de un día para otro apareció suspendida su cuenta. Se la quita suspendida totalmente. Y al otro día sale el presidente de la República y pone en su PowerPoint, ese chafa que tiene, la fotografía de su cuenta, burlándose porque le quitaron la cuenta. Sí. De eso ya no se acuerdan. Y él no ha podido recuperar su cuenta, ya abrió otra, ¿no? Está creciendo, pero le quitaron una cuenta verificada de más de 200,000 seguidores. Entonces, bueno, aquí pues el sol sale para todos aceptamos las reglas y tenemos que ir todos pues en el mismo canal, ¿no? Para no hacernos bolas. Javier, rápido, un repaso, salieron los datos del INEGI ya sobre la economía, el corte del año 2020. Resulta que tuvimos pues una caída del Producto Interno Bruto de 8.5%. Recordar que en el año 2019 la caída fue de 0.3%. Recordar que en los primeros 3 meses del año pasado, del 2020, fue de 0.6% sin pandemia.
¿no? Que Sí, no se pretende que había pandemia, ni en el muy 2019 importante. ni en este primer trimestre había pandemia, y también estábamos decreciendo, ¿no? No llegaba al 1% este decrecimiento, pero ahí estaba muy presente. Y pues esas promesas del presidente se fueron por el retrete. Prometió que nos íbamos a recuperar con 2 millones de empleos el año pasado, pues fue prácticamente la cantidad de empleos formales nada más que perdimos. Recordemos que prometió que íbamos a crecer a 4%, ¿no? Y lo prometió, o sea, todavía el año pasado decía que 2020 4%, y cuando vio que las cuentas ya no le daban, dijo, bueno, no es tan importante el crecimiento, lo importante es la felicidad, y yo estoy haciendo mi propia medición, que no nos la ha presentado, por supuesto. Y bueno, pues entonces, en el número que nos pongan enfrente, Javier, es un desastre lo que estamos viendo en la economía. Estados Unidos sí también decreció, prácticamente todo el planeta lo hizo, en 3%, 3.5%. Se prevé que países latinoamericanos, no te vayas a países desarrollados, tarden entre 1 y 2 años en recuperar y estabilizar su economía, y se prevé que nosotros vamos a tardar entre 9 y 10 años. ¿Y esto por qué es? Tú me darás tu opinión, sabes mucho de este tema. Pues porque no hicimos algo que era muy sencillo y que por un tema ideológico y de estulticia lo dejamos fuera. No implementamos medidas contracíclicas. ¿Qué quiere decir esto? No dimos incentivos para que las pequeñas y medianas empresas, olvídate de las grandes, no cerraran. Tenemos ya más de 1 millón de empresas cerradas, y bueno, pues un desempleo galopante el que estamos viendo. Para que nos demos una idea, en Alemania se destinó el 26% del PIB, del Producto Interno Bruto, a estas medidas contracíclicas. No nos comparemos con Alemania. Vayámonos a países como Perú o países como Chile, latinoamericanos, que destinaron alrededor del 10% de su Producto Interno Bruto. Nosotros destinamos el 0.3% de nuestro PIB, es decir, absolutamente nada. Nada. Como no hay medidas contracíclicas, la caída de la economía, que ya venía cayendo por la sobreideologización del gobierno con respecto a las energías limpias, a la propiedad privada, a la inversión extranjera, bueno, pues un desastre, ¿no? ¿Cómo ves, Javier? Exactamente. Lo que debió de haber pasado, bueno, primero, recordarle a estos angelitos que el 2019, que no había pandemia, también retrocedimos. La economía venía creciendo promedio más o menos 2%, y dijo López Obrador en campaña que ese era un crecimiento mediocre y que por lo menos tenemos que estar creciendo al 6%, y lo prometió. 2019 no hubo pandemia y decrecimos, ¿sí? Bueno, punto número 1. Punto número 2, ya en el 2020 prometió el 4%, luego dijo por lo menos 2%, y luego cuando vio que ya veníamos caída tras caída tras caída, resultó que lo importante no era la economía y el PIB, sino que lo importante era la economía moral, y hasta escribió un cursi libro, ¿no? Hacia una economía moral. Es una auténtica mentada de madre para la gente que se queda sin empleo, las que tienen que cerrar sus puertas. Y luego cuando de veras se le dice, oye, ¿por qué no apoyas a las empresas, a las personas que se están quedando sin empleo y todo? Dice, porque nosotros no somos iguales que los conservadores y los neoliberales, porque nosotros no vamos a hacer otro Fobaproa, porque nosotros le vamos a dar dinero al pueblo. Sí, precisamente lo que están haciendo es regalar nuestro dinero con nuestros impuestos a sus clientelas político-electorales, en lugar de haber apoyado a micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan 9 de cada 10 empleos formales en este país. Y claro, los resultados están a la vista. Cuando tú le dices a Martí Batres, oye, ¿por qué no aplicaron medidas contracíclicas? No sabe ni qué significa contracíclico. No tiene ni idea. ¿Por qué? Porque contracíclico precisamente es, vamos a tener que aplicar medidas que van contra el ciclo económico que estamos viviendo por la razón que sea. Y como bien dices, solamente estamos arriba de Uganda en países que puedan medirse los apoyos que dieron a su planta productiva. Entonces, ¿a quién le tenemos que atribuir la caída del 8.5%? Ciertamente a la pandemia, sí, pero se pudo haber amortiguado. Y se pudo haber amortiguado con medidas contracíclicas que este gobierno, insisto, indolente, que de izquierda no tiene absolutamente nada, se negó a dar esos apoyos. Hoy tenemos millones de personas en la calle, millones de personas que pasaron a la informalidad y millones de personas, 10 millones de nuevos pobres. Con razón decía López Obrador
que primero a los pobres. Le gustan tanto que se está multiplicando. Pero de esto, además, el círculo vicioso, pandemia, mal manejo de la economía, falta de ingresos, viene la violencia. Y no la violencia del narcotráfico y de la delincuencia organizada, sino la violencia común, callejera, en el transporte público, a casa, habitación, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente, no estoy justificándolo, pero de alguna manera lo que está pasando es que hoy hay necesidad de sobrevivir y por eso estás viendo también mucha gente, Jorge, que ya no está pagando su tarjeta de crédito, que no está pagando los créditos que tenía en el banco, que está sacando lana de sus afores. ¿Para qué? Para sobrevivir. Estamos viviendo, en una palabra, estamos viviendo una auténtica tragedia humana en este país. Es una auténtica drama social el que estamos viendo y paradójicamente con un gobierno que supuestamente iba a darle prioridad a las personas más desfavorecidas a este respecto. No hay manera de defender esto y pues sí, pues el tema es que ignoran, pues entonces no hay manera de dialogar, ¿no? No hay peor, y mira, no hay peor combinación, yo siempre lo he dicho, que la ignorancia con los prejuicios. Y así estamos siendo gobernados. Ignorancia, prejuicios, polarización, y el resultado está a la vista. Ahora, te pregunto a ti, querido Jorge, como último tema de nuestro programa, ¿cómo ves el periodo legislativo que inicia en el Congreso de la Unión a partir del día de hoy? ¿Qué podemos esperar en un año electoral a efecto de medio amortiguar el golpazo que nos estamos llevando en salud pública, en economía y en seguridad pública? Mira, estaba viendo la agenda. A ver, aquí hay que aclarar, hoy, 1 de febrero, arranca el último periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, ¿no? De su tercer año legislativo, entonces pues es la última oportunidad que van a tener para legislar. Fíjate lo que está en la agenda. La reforma para eliminar el outsourcing, que se ha quedado ahí estancada, ¿no? Pero que va a ser un golpe brutal a la economía. Brutal, y al empleo formal. Y al empleo formal, porque pues nada más estamos hablando, nada más son 5 millones de personas que directamente tienen una fuente de empleo dependiendo del outsourcing. Y esto es, yo siempre pongo este ejemplo, Javier. Cuando el presidente de la República y sus lambiscones de alrededor ven un problema, ¿no? Cortan de tajo absolutamente todo en lugar o sea, van por el camino corto, por el camino del perezoso, por el camino de eliminar absolutamente todo. Ellos cuando quieren bajar un coco de una palmera, en lugar de subirse al coco y bajarlo, se chingan la palmera completa, la jalan, ¿no? Se cae y pues ya, ¿no? Y si le cae encima a alguien, pues no importa. Y si es un perfecto ejemplo, ¿eh? Así, o sea, así, a rajatabla este gobierno trabaja no con bisturí, trabaja con hacha. Este gobierno juega a Game of Thrones, pues llega a cortar cabezas, ¿no? Entonces, pues van a destruir el outsourcing con todo lo que ello implica, ¿no? Primera, para no detenernos mucho en esta, está el tema que está pendiente de la regularización de la marihuana, que es una tomada de pelo, porque ni se creó un nuevo mercado, ni se acató la instrucción de la Corte a este respecto, sino que prácticamente se le está dando el avión. Es una reforma muy light, pero bueno, ahí está pendiente, que tampoco había salido. Está la polémica, yo digo que ni polémica es, ¿no? Digamos, la perniciosa ley del Banco de México. Esta que obliga a que el Banco de México le mete mano para empezar a este banco que es autónomo y le obliga a que compren los excedentes de la moneda extranjera que se queda. Y esto es peligrosísimo porque si estos excedentes tienen su origen en el crimen organizado, así es, algún ilícito, pues somos parte del ilícito y esto nos va a meter en problemas con algunos países con los que tenemos pues convenios. Te menciono rapidísimo el resto porque creo que estas son las más importantes, pero las menciono nada más para que me des tu opinión, Javier. Tipificar como delito conductas raciales. Otra, ley que reglamenta la consulta de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Modificaciones constitucionales sobre el litio. Este es un tema bien interesante que hay que investigarlo porque el gobierno cree que el litio es lo que nos va a volver millonarios a futuro y cree que nos va a convertir en un país desarrollado y demás. Traen un rollo ahí muy extraño. La ley de ciencia y tecnología, una reforma a la ley de remuneración de servidores públicos, fortalecimiento de órganos autónomos, o sea, eliminarlos, ¿no? La eliminación
De entrada van por 3, por la COFESE, por el INAI, o sea, pero en realidad ¿Y el quieren IFT? eliminarlos todos, ¿no? Ingreso básico alimentario, restituir el concepto de calidad de educación en la Constitución. Ya, digo, las demás están como que muy redundantes, pero pues es un periodo que si lo exprime fuerte Morena nos va a meter en un problema grave porque hay temas bien delicados para el país. Y además del listado que acabas de hacer, yo me pregunto a nuestra audiencia, ¿en qué demonios le va a ayudar todo esto que estamos comentando, que además lo van a desahogar entre el 1 de febrero y el 30 de abril? ¿Eh? ¿En qué demonios le sirve a la población mexicana algo de que se acaba de mencionar? Más bien es poner más trabas, es poner dificultar la vida a la gente, ¿sí? Regresando un poco a lo que decías del outsourcing, que no es otra cosa más que la subcontratación laboral, es un mecanismo absolutamente lícito, bien llevado. Bueno, si lo que quieren castigar, como bien dices, es la evasión, la simulación, pues que vayan por los evasores y los simuladores. Eso, pero no tal en la palmera, cabrón. Pero no acabes con una forma de contratación que es perfectamente válida en México y en el mundo, que tiene todas las de la ley y que además eliminarlo sería inconstitucional y una auténtica estupidez para empleo formal. Lo de Banjico no es otra cosa más que convertir al Banco Central en un lavador de dinero oficial. Y por lo demás, el resto de la agenda no le sirve para maldita la cosa a nuestra población en cuanto a trabajo se refiere, en cuanto a ingresos se refiere, en cuanto a seguridad pública se refiere, ¿verdad? Y mucho menos en temas de salud pública. Entonces, estamos frente a un panorama en el que yo creo que los legisladores van a estar, bueno, a lo que llegaron 2 diputados, ¿no? Que lo habíamos comentado, creo que uno de Veracruz y uno de Sonora o de Oaxaca y de Sonora, a decir, oigan, nosotros consideren los personal esencial a los diputados, porque además como que quiero vacunas, porque como me quiero reelegir, pues quiero andar en mi comunidad y ni modo que ande así nada más, cuídame para que pueda hacer mi grilla y pueda ser reelecto. Literalmente no tienen madre, no tienen vergüenza estar pidiendo ellos vacunas primero que otras personas que verdaderamente lo necesitan para poder hacer su grilla política. Entonces, yo lo que espero, y con esto termino, yo creo que no solamente estar atentos a ver qué pasa y deja de pasar en el Congreso, sino que además vamos a tener una gran oportunidad el 6 de junio para renovar la Cámara de Diputados y que se acabe esta perniciosa mayoría que lo único que ha hecho es cumplir con los caprichos unipersonales de un autoritario como es el presidente López Obrador. Oye, Javier, se nos escapa un tema, mira, nada más, hablando de malas almas, hablando de mentes perniciosas, de seres de oscuridad, ayer, el último día del mes, Morena ratificó al presunto violador Salgado Macedonio como su candidato en Guerrero. Pero además el argumento que da el presidente Morena es: mientras tenga los derechos a salvo, va a ser candidato. O sea, a mí no me vale madre lo que digan, él va a ser candidato. Eso está muy extraño. Te voy a decir por qué. Porque, a ver, eso les va a restar. Quizá en Guerrero, donde tiene un arraigo Salgado Macedonio, donde tiene no va a ganar. Va a ganar. No, está bien. Pero al partido lo deja parado en un descrédito enorme. Le pega en su imagen y lo que está diciendo Morena es: me vale madre. No importa lo que pase, voy con el violador serial, lo apoyo, lo encumbro como mi candidato. Qué vergüenza, qué cosa más asquerosa estamos viendo. Vaya, esto los va a marcar de por vida y los dibuja de cuerpo entero. Sí, es un violador y qué. Y lo pongo por mis fueros y por mis pistolas y no me importa lo que digan los grupos de feministas, no me importa lo que digan las víctimas de este delito, no me importa que haya expedientes abiertos, no me importa nada. Me huele a instrucción presidencial. Y mira, con las propias palabras del presidente, están demostrando que son los vulgares ambiciosos. Porque poner este troglodita que tiene 3 denuncias debidamente documentadas de violación, ¿no? Con un modus operandi, ¿no? Que se parecen los 3 casos, etcétera, y que diga Mario Delgado descaradamente, mientras no haya una sentencia condenatoria, el señor tiene presunción de inocencia. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! ¿Y dónde están las mujeres de Morena, me pregunto? ¿Dónde están? Ahora sí, otra vez con las palabras del presidente, callan como momias. Les importa más el poder. Y esto es absolutamente grotesco,
porque si hay una agenda que no está en la mente y en el corazón de López Obrador, es el tema de las mujeres, los feminicidios, la violencia de género contra la mujer. No es algo que le conmueva, no es algo que verdaderamente le preocupe y no vemos acciones afirmativas a favor de las mujeres. El caso, como bien dices, de Félix Salgado Macedonio, los va a perseguir de por vida. Y nosotros tenemos que hacer campaña por todo el país, pero con el solo ejemplo de lo que es capaz Morena, con tal de estar o mantenerse en el poder, poner a un violador a gobernar una entidad con tantas necesidades y dificultades como lo es Guerrero. Francamente y sinceramente, como bien dices, no tienen madre. Pues sí, ahí tenemos dos ejemplos, estos dos últimos que hemos mencionado, el de este grupo de diputados morenistas que se quieren meter en la fila de las vacunas, valiéndoles nada los médicos, las personas de la tercera edad, etcétera, las personas con enfermedades congénitas, y pues este violador serial que va a ser su candidato y seguramente gobernador, lamentablemente, es el dibujo de Morena de pies a cabeza. Sí. Y pues bueno, ahora sí que como dicen los clásicos, Javier, pues con estos bueyes hay que arar. Fíjate que ese es un buen nombre también para el programa, ¿no? Lo pudimos haber puesto, con estos bueyes hay que arar. No, sí, oye, sin nombres y ejemplos nos sobran. Lo que pasa, lo que es verdaderamente dramático, ¿sí? Es que lo que estamos viviendo es la realidad y que el presidente todo el tiempo salga, como es tu otro programa, ¿no? Con que tiene otros datos. No, señor, ya lo alcanzó la realidad, ¿sí? Y evocando al gran Víctor Hugo, son unos miserables y en esa actitud que tienen la indolente, que no les duele el dolor evitable, el dolor ajeno, así están gobernando, así se quieren quedar y nosotros como mexicanos no lo podemos permitir. Porque nosotros hemos estado trabajando en el sector público con muchas dificultades, tomando decisiones, ciertamente nos hemos equivocado, lo que tú quieras, pero nunca habíamos estado en una situación. Hacía 80 y tantos años que no teníamos una economía tan deteriorada como la tenemos, ¿sí? Y todo es gracias a un pésimo manejo de un gobierno que se autodenomina de la Cuarta Transformación, pero resultó ser un gobierno de cuarta. Totalmente, una enorme charlatanería alrededor de este gobierno, mucho bla, bla, bla y absolutamente nada de resultados. Se nos acaba el tiempo, Javier, recordarles nada más a todos que este es un espacio nuevo, este fue nuestro programa estreno, vamos a ir depurando, por supuesto, el programa, ajustándolo a las necesidades de cada red. La idea es que esto se convierta en un podcast eventualmente, donde pueden ustedes consultarlo en cualquier momento, descargarlo incluso de las diversas plataformas que existen y aclarar, bien importante, Javier, también, para los que dicen y lo reclaman, porque ya tuvimos muchas reacciones ahorita en redes sociales, nada más por ver una foto tuya junto a la mía, creo que ya generó una especie de tsunami, ¿no? De mentadas de madre, de insultos, de memes. Hay unos muy buenos, los vamos a pasar al rato, ¿no? Para que los vean, los vamos a subir a las redes, para que los estén viendo. Este no es un programa objetivo, pues está clara la posición de Javier y está clara mi posición. Sí. O sea, no venimos aquí a calificar ni a hacer árbitros. No es un noticiero. Somos opositores abiertos al gobierno. ¿Eso quiere decir que creemos que en el pasado estábamos perfectamente y que éramos Suiza? No. Eso no exime nuestro derecho también de criticar lo que se hizo mal en el pasado, de administraciones donde fue parte Javier y fui parte yo también y cometimos muchos errores y las cosas no fueron perfectas, pero en este momento nos están viendo la cara y tenemos que hablar, porque si no hablamos, nadie habla, Javier. Ese es el problema. Cuando nadie habla, ¿dónde están los partidos políticos y las dirigencias de los partidos políticos? Tendrían que estar haciendo este ejercicio no 2 veces a la semana, lo tendrían que estar haciendo diario. Pero en fin, andan en la grilla de las nominaciones, de las candidaturas y todo lo demás. Bueno, allá ellos y su mala cabeza. Pero nosotros estamos obligados a hablar fuerte, dar la cara, decir lo que creemos, lo que pensamos. Pueden estar de acuerdo o pueden no estar de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Pero como bien dices, esto no es un noticiero, es un programa para fijar posición y lo estamos haciendo con toda autenticidad, con lo que creemos y por el enorme amor que le tenemos a nuestro país. Totalmente, pues esto fue como anillo al dedo. Nos vemos el jueves. Recordar que es una
doble emisión, la que tenemos en la semana, 7:30 p.m. Aquí están nuestras redes sociales. Síganos y nos vemos en 2 días. Suerte, hasta la próxima. Nos vemos, pásenla bien.